En baja tensión, proyecto de habitacional, un edificio de 7 pisos con una capacidad de potencia máxima de 500 kilovatios. Lo que quiere decir esto es que no se puede pasar de 500. Sobre 500 ya serían otros alcances de otro proyecto, en este caso de tu carrera, es hasta 500. Hasta ahí no puedes hacer más instalaciones, o sea, sobre eso no. Entonces por eso que hice hasta 500, puede ser 50, 100, 250, 300, 450 o hasta 500, ¿verdad? De potencia instalada. Potencia instalada es todo lo que está, toda la suma de las potencias de todos los equipos, sin tomar en cuenta factores de demanda y esas cosas, ¿verdad? Eso es lo que se declara, la potencia instalada, lo que se declara ante la SEP. Lo primero que viene en este caso sería la introducción. Entonces la introducción sería como entrar y plantear el problema que se va a tratar en el trabajo. Tenemos que siempre hablar en forma general de la electricidad, lo útil que es la electricidad ahorita en la actualidad, en la época moderna, el uso que se le da. En este caso de proyectos eléctricos, de los proyectos habitacionales en el mundo, el crecimiento que ha tenido, el impacto en la eficiencia energética y impacto ambiental también. Si nos vamos más aquí por ejemplo a Chile, bueno, hay un crecimiento de edificaciones, y toda edificaciones necesita ese recurso energético que es la electricidad. También necesita otros como el gas, otro tipo de energía, pero una de las principales, es que nos atañe a nosotros, es la parte de servicio eléctrico de proyectos, o mejor dicho, el servicio eléctrico como tal, porque ya el proyecto es lo que se plantea para darle solución a un problema. ¿Y dónde surge ese problema? Bueno, el problema surge de la necesidad que tenemos en edificaciones, en este caso, en edificaciones pueden ser industriales, habitacionales, comerciales. En habitacionales, por ejemplo, tenemos que hay unas causas que llevan a este problema. Una de esas causas, bueno, sería las construcciones que se hacen, el tipo de construcciones, si son 7 pisos, si son 10 pisos, si es un solo piso y todo es ampliado. Todo eso es un tema que hay que tratar y hay que analizar, y es una de las causas de lo que estamos viendo acá. Otro sería el tipo de las cargas, qué tipo de cargas, cargas de calefacción, cargas de iluminación, motores, todo ese tipo de equipos también requiere un estudio de carga, ¿verdad? Los materiales, sobre todo, qué tipo de materiales hay actualmente, que esto tiene que ver con la tecnología. Eh, por ejemplo, actualmente cables que son libres de halógeno, libres de humos, que son retardantes a la llama. Todo eso es un estudio, un análisis, un criterio que hay que tomar. Otra cosa serían también las partes de las causas que podremos detener, serían las temperaturas, las condiciones climáticas. No es igual hacer un proyecto eléctrico en Santiago que hacerlo en la región de Atacama, creo que es más frío, o es cálido. Bueno, ya tú sabes ya de tipo de región, más que todo allá en Chile, que hay varios climas y esas cosas. Entonces es importante saber eso, porque los elementos eléctricos, equipo, tienen un funcionamiento, un rango de temperatura, y eso que hay que estudiarlo y pues nomás esos criterios. Entonces todo eso, en hacer un proyecto eléctrico, va a tener todas esas causas que nos dan ese problema. Entonces, ¿qué pasaría si no se hace un proyecto eléctrico, verdad? O que no se toma esos criterios y ese estudio, ese análisis. ¿Qué pasaría? Entonces pasaría que podríamos tener en una instalación riesgos eléctricos. Tenemos riesgos eléctricos a personas. Las personas podrían tener electrocutarse, descargas eléctricas, sería un peligro.
Lo otro que podría ser que se produzcan incendios por un cableado que se recalienta, un punto caliente, por un mal diseño. También, bueno, un cortocircuito. Esto también lleva a las interrupciones de servicio porque esto causaría fallas y las fallas causan disparos de los automáticos y de los interruptores. Esto causarían apagones y esto sería un mal servicio. Todo también esto tiene consecuencias económicas. Tanto puede ser que un mal diseño puede llevarnos a rediseñar la instalación y esto puede causar más costos. Puede causar costos que se dañe un equipo, que por ejemplo pérdidas por falta de energía eléctrica, por accidentes, todo eso es consecuencia. Entonces todo esto de estas consecuencias lo vamos a resolver buscándole la solución, ¿verdad? Porque esto es buscar la solución en un proyecto eléctrico. Entonces por eso que se hace esto, ¿verdad? Entonces eso tendría la introducción es eso, la parte llevar qué es lo que se pretende. Entonces, cómo se crea como una pregunta, cómo podríamos hacer esto, ¿verdad? Tenemos que plantearnos unos objetivos, ¿verdad? Los objetivos sería primero, el objetivo general es diseñar un proyecto, un objetivo muy general, ¿verdad? Que viene del título que fue propuesto ya. Lo que pasa es que este fue un título propuesto directamente. Entonces aquí viene el diseño de ese proyecto eléctrico, es lo principal que tenemos que conseguir. Entonces, lo primero, primer objetivo sería determinar el diagnóstico de la problemática. ¿Cómo se busca esto? Bueno, esto se busca investigando, por ejemplo, qué tipo de instalación, que el mandante que pide que sea, por ejemplo, el mandante puede decir que los departamentos sean climatizados, tengan calefacción, que tengan cocina eléctrica, que todo eso, o sea, el mandante te indica todas esas cosas, bueno, y eso viene ya en el diagnóstico, que es lo que podemos conseguir allí, y que cumplan con las normativas eléctricas, ¿verdad? Vigentes, ¿verdad? Eso es lo primordial. Bueno, aquí en la introducción tienes que también hablar de eso, que se cumplan las exigencias de seguridad, eficiencia y con respecto a los pliegos normativos, tienen que cumplirse, que son condiciones de seguridad. Los pliegos no son normas de diseño, no se hacen para diseñar algo a un modo, ¿verdad? Sino se busca condiciones mínimas de seguridad para, primero son las personas, ¿verdad? Segundo son los equipos, las instalaciones, que no vayan a sufrir daños, ¿verdad? Luego que se cumpla este diagnóstico, ¿verdad? Que es buscar qué es lo que hay, qué problemática hay, ¿verdad? Específica en este caso. Luego sería identificar las factibilidades técnicas, económicas y ambientales. ¿Cómo se busca esto? Bueno, esto tendría que ver con el estudio de las especificaciones técnicas de los elementos que necesitamos. Si el mandante indica que el cableado tiene que ser libre de humo, que no se puede, trate de que no haga un incendio, cosas así, bueno, las factibilidades técnicas vienen con el estudio de conocer cuáles son las tecnologías actuales de conductores, por ejemplo, que son libres de halógenos, humo y retardante a la llama. Bueno, hay mucho, pero si te ocurre algo aquí, lo dices de una vez. Es algo muy amplio, ¿verdad? Se me olvidan muchas cosas. Pero es eso. ¿Qué factibilidades? Si el mandato dice que no puede haber humo, que si el cableado se retarda y tú buscas las especificaciones técnicas de materiales y no existe en el mundo un conductor que cumpla eso, bueno, ya ahí no hay factibilidades técnicas porque no se cumple lo que el mandante está diciendo. O, por ejemplo, que tú vayas, que las normas digan ciertas cosas y tú buscas las especificaciones técnicas y no existe algo que cumpla eso. Entonces ahí ya no hay cumplimiento de esas factibilidades técnicas, tanto técnica como la parte también operativa, ¿vale? Entonces eso es identificar. ¿Qué identificar? Bueno, también sería cuestiones de cálculos, si existe, hay que calcular la corriente, hay fórmulas para calcular la corriente, sí, ya bueno, es algo factible.
Hay que calcular la temperatura. Sí, hay fórmulas para calcular la temperatura. Hay, estamos en una región muy cálida. Hay fórmulas para calcular un conductor que maneja una corriente con determinada temperatura. Sí la hay. Entonces, esas son las factibilidades factibles, ¿verdad? Y económica, bueno, ya viene ahí obviamente del estudio que se hace de los costos de los materiales y que se necesita. Es factible comprar un conductor que sea retardante a la llama, entonces hay que buscar los costos. Sí, sí existe, sí son accesibles. No, no, aquí en Chile no venden eso, hay que venderlo, lo venden en Japón y traerlo eso para que es más costoso, entonces ya serían cuestiones no que son económicas factiblemente, ¿verdad? Todo es eso. Y la parte ambiental, bueno, que tienes que no contaminen. Si vas a instalar, por ejemplo, algo ese material contamina el ambiente, o vas a instalar afuera una tubería que afecta ahí el relleno en la parte de terreno de los árboles, o vas a instalar una tubería que afecta las raíces de los árboles, cuestiones así son que hay que siempre indicarlo, que es el cumplimiento de eso. Después que tú veas que eso se cumple, ¿verdad? Que ya es factible el trabajo, se viene con el capítulo 3 que sería el desarrollo del proyecto. Entonces aquí viene la parte de trabajo, que es el desarrollo, establecer el desarrollo. Establecer el desarrollo es dimensionar los conductores, dimensionar las tuberías, los ductos, los automáticos, los interruptores diferenciales, los equipos que se utilizarán, todo eso que cumpla con que una instalación que sea confiable y que se asegura y que esté cumpliendo siempre con las condiciones mínimas. Si es segura, tiene que cumplir por lo menos lo mínimo que dice las normas. Puede ser que sea segura usar un conductor de 1 milímetro, ¿verdad? Para alumbrado. Puede ser que tus cálculos digan que sí, pero no, la norma dice que lo mínimo es 1.5. Hay que cumplir con la norma de 1.5. Puede ser que sea cuestiones factibles por la cuestión de caída de tensión, pero la norma dice unos porcentajes, 3%, por ejemplo, para instalaciones monofásicas y eso. Todo eso tenés que saberlo. Bueno, también las factibilidades técnicas va eso también, la parte de conocimiento. ¿Eres factible tú para hacer un proyecto? Sí, he estudiado, tengo ya tantos años estudiando, los circuitos eléctricos, electrónica, protecciones eléctricas, vi la materia de instalaciones eléctricas, bueno, estoy capacitado para hacer eso. Entonces ya sería una factibilidad que se cumple. Entonces ya los objetivos se plantean y tiene que determinarse, hacerse el desarrollo. Aquí viene de una vez, saltamos al desarrollo del proyecto y vamos, por ejemplo, a plantear nuestro proyecto específico como tal, que es un edificio habitacional de 7 pisos. En este caso se planteó un edificio de 7 pisos, claro, pero también se le colocó una planta baja y un subterráneo, ¿verdad? Entonces, bueno, se hizo un poco complejo por la parte del subterráneo y yo no sé, es como si se agregara un piso, no sé, allá acá siempre los pisos son, nunca la primer piso se llama planta baja, entonces a partir del piso siguiente se llama primer piso, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pisos, pero con la planta baja sería 8, entonces podría ser que se indique que es un piso más, ¿verdad? Pero no, llamémoslo del piso 1 a donde empiezan los apartamentos, ¿verdad? Porque la planta baja son servicios comunes, por ejemplo, sala de reunión, gimnasio, bueno, este no tiene gimnasio, tiene sala de reunión, portería y hall, ¿sabes? Una sala de espera, sala de entrada, y eso, bueno. También tiene que indicarse dónde estará ubicado. En este caso lo ubiqué ya en Copaibo, creo que se llama Atacama, que dice Copiapó. Ajá, lo puse por allá, en Atacama, creo. Y bueno, ¿por qué se necesita saber la ubicación? Bueno, porque esto tiene unas condiciones climáticas.
únicas, ¿verdad? Entonces hay que saber las condiciones climáticas para el diseño, dimensionamiento de muchos materiales y equipos, aparatos que piden la temperatura ambiente en el momento del diseño. Otra cosa para saber la ubicación es saber qué empresa distribuidora está ahí, porque necesitamos unos datos, por ejemplo, de los valores de corriente cortocircuito, que nos lo va a dar la empresa distribuidora del sitio de la región, desde donde está el edificio. Entonces ellos nos van a dar una corriente de cortocircuito que nos va a servir para hacer el cálculo de las corrientes de cortocircuito en baja tensión, porque con esto se van a diseñar muchos materiales, por ejemplo, toma corriente, más que todos los automáticos y diferenciales, porque ellos tienen una especificación, por ejemplo, en este caso que se usó de 6 kiloamperios. En el caso aquí la corriente máxima de cortocircuito son 4.2 kiloamperios. Es importante saber esto, y esto nos lo da la empresa eléctrica. A veces hay unos casos cuando nos dan esto, se calcula directamente, suponiendo que sea una red infinita arriba, pero no es así. Entonces aquí a veces dan corriente de cortocircuito muy alta, por ejemplo 20 kiloamperios, 25 kiloamperios. Entonces tendríamos que comprar automáticos de 25 kiloamperios, y esos tipos de elementos son más costosos. Entonces vamos a utilizar algo que en este caso no conviene, porque las corrientes de cortocircuito son menores que 6 kiloamperios. También tenemos que estar claro en la tensión que vamos a tener, que es 220-380, sería un transformador trifásico. En este caso de la región, creo que aquí aquí es de 13.2 el lado primario, la red de media tensión, transformador que va a reducir de 13.2 a 220-380 trifásico, ¿verdad? La tarifa del empalme dependería de la carga instalada de cada apartamento, pero en este caso sería en monofásico de los apartamentos un S16, lo puedo buscar ahí en la norma, creo que número 2 o la 1 de empalmes, y también una que sería la empalme trifásico para los servicios comunes. Bueno, también tendría que tener el plano arquitectónico, ¿verdad? El plano arquitectónico es lo que incluye todo, medidas, todo del que hizo el arquitecto allí, ingeniero civil, para hacer la instalación del edificio. Bueno, esto tiene que limpiarse, se quitan muchas cosas, cotas, para hacerlo un poco más limpio, hacer el diseño de nuestra instalación eléctrica, ¿verdad? Entonces por acá se empezaría un poco. Lo otro que tenemos que tener en cuenta, bueno, serían las disposiciones y normativas, en este caso el decreto número 8 del 2019, del reglamento de seguridad de las instalaciones de consumo de energía eléctrica, que está con lo que es los RIC, empalme, tableros eléctricos, todo eso tenemos que leer, todo esto se lee y estar claro es la guía para hacer las condiciones mínimas, ¿de acuerdo? Es las condiciones mínimas de seguridad que se pide, ¿verdad? También tenemos que tener el conocimiento de las instalaciones eléctricas, porque ya acá en los RIC no dicen mucho de cálculos y esas cosas. Te dicen que puede ser hasta 10 amperios, pero tú tienes que saber dónde sacar los 10 amperios. Tienes que hacer los planos, todo. Necesitas un programa para dibujar, y para hacer el informe necesitas plantillas de Word o el programa Word o Excel para hacer eso. Bueno, luego viene hacer la cargabilidad de nuestros apartamentos. En este caso estos son 4 apartamentos de igual, son diferentes en sentido de la disposición de los lugares, ¿verdad? De los recintos, pero son iguales cargas. Entonces aquí ponemos ejemplos de apartamentos. De un apartamento se dividen siempre, para mayor comprensión, la parte de alumbrado y la parte de toma corrientes, ¿verdad? Entonces aquí ya sabes que lo que dice la norma, se recomienda un punto de luz para recintos de 10 metros hasta 10 metros cuadrados. Si tiene más de 10 metros se colocan 2
o de forma proporcional. Aquí, bueno, los dormitorios son menos de 10, se pone uno, y este dormitorio principal tiene más de 10. Los baños llevan uno, la cocina lleva dos por los metros cuadrados, y bueno, todo tiene que tener un interruptor de apagado, ¿verdad? Un 912, un 924. No se pueden cablear, por ejemplo. Acá tú ves que no se puede de punto a punto, no se puede llevar un cable de punto a punto, al menos que ese cajetín o ese punto de empalme sea uno de los, llegue uno solo y no salga más. Por ejemplo, acá este punto tiene que llegar acá, porque no puede venir para acá, puede saltar, tendría que venir aquí. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 salidas de la caja, de esta caja de paso, ¿verdad? Igualmente acá va a cada uno y lleva un apagador que a veces tiene una letra que indica cuál es el apagador. Por ejemplo, acá dos lámparas, dos portalámparas. Necesito un apagador que apague una lámpara independiente de la otra. Bueno, esto es un circuito, ¿verdad? Dice que si no tenemos la carga específica de las lámparas que se van a usar, podemos tomar en cuenta que son 100 vatios por centro. Todo esto hacemos un solo circuito y lo llevamos al tablero de distribución de alumbrado. Entonces necesitamos un solo circuito. Con respecto a toma corrientes, en las mismas condiciones. Acá, por ejemplo, se puede llevar, si te fijas, llega hasta aquí, pero un solo toma corriente, ¿verdad? Porque en este tiene tres salidas. Por ejemplo, aquí una que llega, o mejor tres entradas, o tres puntos. Pues aquí este punto tiene uno, dos con el toma corriente y tres. No puede tener más de cuatro. Si tiene más de cuatro, tiene que ser una caja de paso. Bueno, que esta es una caja de paso y hay otra caja donde está el toma corriente. Pero bueno, aquí dice que por perímetro 8 metros, cada 8 metros se coloca un toma corriente de perímetro. Tú mides esto acá, el perímetro de este recinto del dormitorio, y en este caso creo que tiene como 10, 12 metros. Entonces, por los primeros 8 metros necesito un toma corriente, y la otra fracción de metros se necesita otro toma corriente. Por lo menos son dos tomas corrientes. En este caso, por el perímetro del living comedor se coloca 3, en los baños se coloca 1, cocina es algo diferente. Entonces aquí fíjate que aquí un circuito, este es un circuito que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomas corriente, y aquí tenemos otro circuito de 6 tomas corriente, sin incluir la cocina y lavadero, porque la cocina y lavadero es otro circuito que es aparte. Por lo menos son 3 tomas corriente en la cocina. Uno puede ser la nevera, uno para el microondas, otro puede ser para la licuadora, y sale también un toma corriente hacia el lavadero. Entonces aquí en el caso de los toma corrientes de la cocina tiene que ser 10-16 amperios, y los toma corrientes generales dormitorios se usan tomacorrientes dobles de 10 amperios. De cada toma corriente para los cálculos de la carga es 250. Pero bueno, esta es la disposición de que tenemos que darle a nuestros departamentos con respecto a la ubicación de los centros de alumbrado o de iluminación y centros de enchufes, que serían los tomas corrientes, los enchufes, circuito de enchufe, circuito de iluminación, que es el alumbrado. También tenemos aquí una cocina eléctrica que la colocamos con un circuito exclusivo de cocina eléctrica. Bueno, de los cálculos justificativos, bueno, tenemos que analizar las cargas que tenemos acá, y bueno, empezamos a calcular las corrientes. Colocamos que los enchufes hembra, estos enchufes son 250 por punto. Las lámparas las vamos a poner de 100 vatios porque no conocemos la potencia exacta, y la cocina
ponemos de 5400. Entonces acá con respecto al plano tenemos que decir, bueno, hay 13 lámparas, portalámparas a 100 vatios serían 1300. Acá en los tomacorriente a este circuito de 6 suponemos de 250 cada toma corriente, y este otro circuito de 250 vatios. Entonces acá nosotros sacamos la cuenta de los vatios por circuito. Entonces cuando uno hace esta de las cargas, bueno, tenemos que calcular las corrientes. Calculamos la corriente y con esa corriente determinamos el conductor que vamos a usar. Entonces de aquí nos dice conductor de 1.5 milímetros, y cuando ya tenemos seleccionado el conductor vamos a seleccionar el automático, y ese automático tiene que primero ser está sobre tiene que ser mayor al 90% de la capacidad del circuito, y tiene que ser menor a la capacidad del conductor. Entonces este automático de 10 amperios cumple que es mayor a la capacidad, por ejemplo, de corriente nominal del circuito, y tiene que ser menor a la capacidad de el conductor de 1.5. Supongamos que la carga, no sé cuánto dio aquí, creo que 6 amperios, algo así. Entonces 6 amperios es la carga nominal, capacidad del conductor creo que 15 amperios, supongamos 15 amperios. Entonces 10 amperios está sobre mayor que 90, está sobre el 90% de la carga, y está menos que la capacidad del conductor. O sea, la idea es que el automático proteja al conductor, pero que no vaya a estar disparando con las corrientes nominales en nuestro circuito. Y bueno, se escoge un diferencial que tiene que ser mayor o igual a la capacidad de corriente de nuestro automático, y siempre de 30 miliamperios. ¿Okay? El ducto, bueno, en la tabla que nos recomienda los RIC, el RIC número 4, creo 3, nos dice las tablas de los conductores, los ductos por cantidad de conductores. Esto también se hace una corrección por temperaturas. De manera ahí en el trabajo lo puedes consultar. Bueno, igual se hace con los tomacorrientes y lo de la cocina. Entonces con esto conseguimos la potencia instalada. Esta es la potencia instalada de nuestro departamento modelo, ¿verdad? Bueno, aquí dice el tipo de cable que se usa: retardante a la llama, libre de halógeno, tipo de ductos PVC, y el método de instalación que va por la pared. El departamento va por la pared por tubería. Luego de los departamentos se hace lo que es los alimentadores a todos los departamentos. En este caso se va a aplicar empalmes concentrados. Llega una cometida, un alimentador principal, hacia una zona de empalmes, que es donde van a estar todos los medidores, los registradores de energía, que entonces sería, y de acá se van a distribuir los empalmes, los alimentadores para todos los departamentos. Por eso se llama el empalme es concentrado acá y se reparte. Entonces se hace estos cálculos, los pueden consultar en el trabajo, pero se trata de que la variación de tensión no sea mayor a 3%. Se usa un tipo de conductor RZ1, que es el que se usa para alimentadores, y tenemos que tener las longitudes de todos los departamentos hacia arriba con la distancia, y con la forma de caída de tensión podemos calcular los voltajes aquí nos va a indicar los conductores milimétricos mínimo para que se cumpla máximo un 3%. Si te fijas acá, el máximo sería 260%, o sea que cumple con la norma de mayor de hasta 3% de caída de tensión. Luego vendría lo de los cálculos de servicios comunes. En este caso un poco más complejo, porque ya tenemos que saber cuestiones de ascensores, las bombas. Conocer las bombas tendría que indicándonos un ingeniero que calcule qué tipo de capacidad de las bombas,
Y bueno, ya la instalación del estacionamiento tendríamos que hacerlo con programas de luz, de iluminación, pero bueno, este se dice en forma general lo que son las partes de las cargas que son necesarias. Por ejemplo, son las bombas de aguas, estacionamiento que sería alumbrado, toma corriente, la potencia del ascensor que es un motor, ascensor 2, la sala de reunión, la luz de exteriores comunes, la portería que es como la entrada del edificio, luz de emergencia y las luz de las escaleras que son que van en los pasillos y escaleras de nuestro edificio. Bueno, aquí tenemos los diagramas, parte del diagrama unifelar de lo que se hizo de los apartamentos y este de los servicios comunes. Si te fijas, te indica la capacidad de los automáticos que se usaron y los diferenciales. Fíjate que todos tienen diferencial. También tiene que una luz piloto que dice que mayor de 3 circuitos. Se debe instalar un luz piloto para saber cuándo, si hay un falla de servicio eléctrico, saber si fue por algo interno o por el que el problema ya viene del empalme. Igualmente aquí tenemos los servicios comunes. Tendría este tablero, se llama tablero de alumbrado y fuerza. Tiene la parte de alumbrado que eliminaría en forma monofásica la iluminación de estacionamiento, sala de reunión, portería, iluminación de escaleras, y tiene también un tablero de fuerza que sería alimentar los ascensores y las bombas. Y por último se hace la cubicación. Es una parte de la cubicación ya, pero la idea es que se tiene que saber como técnico cuántos automáticos se van a usar, cuántos modelos de tableros, cuántas cajas viticinos. Todo esto hay que sacar la cuenta, hay que sumar. ¿Y dónde viene de eso? Bueno, del cálculo que se hizo. Aquí, bueno, aquí en este apartamento se usan 5 automáticos, 3 de 10, 1 de 16 y 1 de 32. Bueno, así se tienen que sumar con los otros apartamentos y con los servicios generales, los portalámparas, todo eso. Entonces, todo eso hay que hacer una lista de la ubicación de los materiales. Y tiene que buscarse el costo unitario de cada uno y se saca una cuenta del costo en materiales. Esto es una parte muy técnica, por eso que hay que hacerlo de forma obligatoria, la ubicación, porque el técnico es el que sabe qué cable se va a usar, cuántos metros, qué tipo de cajas. Esas son las especificaciones técnicas, y digo que muy técnicas, para indicarlas acá. Hay otras cuestiones de costo que podríamos llamar mano de obra, pero ya no son tan, ya puede ser que se hagan, pero ya se harían de otra forma, porque ya, bueno, ya mano de obra son sueldos, salarios, cosas así, que ya son otras personas que lo pueden hacer con más detalle, pero esto sí hay que sacar la cuenta, es más obligatorio. Bueno, las conclusiones hay que hacerlas y decir que si se cumplieron los objetivos que teníamos previstos, ¿verdad? El primer objetivo era el diagnóstico. ¿Te acuerdas de lo que te dice del diagnóstico, verdad? Bueno, se cumplió el diagnóstico porque estás estudiando un edificio y tienes que saber las condiciones que están, ¿verdad? Entonces hiciste un recorrido de qué es lo que se pide, cuántos apartamentos hay, qué distancias tienen, qué se pide y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces ya estás cumpliendo con un objetivo. Los riesgos de seguridad, qué soluciones son más efectivas, de ahí el diagnóstico, ¿verdad? También se puede consultar otros trabajos, cómo lo hicieron, las normas. Identificar las condiciones o las factibilidades técnicas, como ya te dije, también se cumplió. ¿Por qué? Porque vimos que todo lo que se pide, normativas y hay la tecnología para realizar la solución de este problema. Todo se cumplió. Si hay un punto que no, entonces hay que decir que no se puede hacer.
Se puede hacer que sea un edificio de 100 pisos y el mandante dice que tiene que ser una cometida en empalme concentrado, pero en verdad, si serían 100 pisos, se pasaría de 500, eso no sería factible, ¿verdad? Para ti. Una red de baja tensión no sería factible, habría que hacer una red de media tensión dentro del edificio. Entonces todas esas cosas son importantes saberlas. Entonces por eso aquí el estudio es factiblemente técnico, económica y ambiental, no hay una contradicción en esto. Y lo otro de se desarrolló el proyecto, si te fijas, bueno, se hizo todo, o sea, se puede hacer todo lo que son los cálculos, dimensionamiento, los planos, la ubicación, todo eso es con respecto al tercer eh, objetivo. En general, bueno, puedes agregar cualquier cosita más del criterio propio. Esto lo explico de forma general. Fíjate que aquí llevamos 36 minutos. Y claro, esto no puedes hacerlo de esta forma. Entonces yo te lo explico así, pero un poquito más ampliado para que de lo que yo pienso, de mi punto de vista. Pero tú puedes tener otro punto de vista y bueno, lo puedes resumir. Pero guíate por lo que está acá. Primero en una introducción, unos objetivos y bueno, como dice la pauta ahí de la presentación, explica un poco acá del proyecto y un poco de cada criterio que tomaste para hacer cada cálculo o cada toma. Entonces puede decir que se hizo un proyecto de eficiencia energética porque podría hacer cálculos de interruptores que enciendan con la presencia y puedes ahorrar energía. Pudieras conectar, hacer un electrógeno, o sea, un generador para cuando se vaya el servicio eléctrico, alimente servicios esenciales, por ejemplo los ascensores, cosas así, iluminación exteriores. También se podría hacer eso. Tenés que, bueno, con respecto también al estacionamiento, tienes que decir, bueno, que no está planteado acá, pero era más complicado porque había que hacer un estudio de iluminación con Dialux, ubicación de las lámparas, qué tipo de lámparas se iba a usar. Son cosas que un poquito faltaron, ¿verdad? Pero lo importante, bueno, sería explicar el alcance que se le dio a los objetivos, estos tres objetivos que en verdad se cumplieron. Bueno, cualquier otra duda, bueno, puedes agregar otras cosas acá para hacerlo un poco más, si quieres, más entendible o mejor presentación. Pero bueno, es importante entonces que lo repases y bueno, y hagas como una práctica para que no lo cubras dentro de los 20 minutos